Bueno, hoy voy a hablar de un libro de conversaciones. Se tratan de unas conversaciones entre Eugenio Castro e Isidoro Valcárcel Medina, publicado por la editorial Pepitas de Calabaza. Acaba de salir hace muy pocos días y en cuanto que apareció en la librería me lo he comprado y he estado leyéndolo. Bueno, soy, tengo que decirlo de entrada, un admirador y hasta un amigo personal de Isidoro Valcárcel Medina. He escrito sobre él en distintas ocasiones, además le he pedido colaboraciones para Revista de Occidente. En los últimos números de arte que publicamos en el mes de febrero ha colaborado y siempre es un placer ver sus proyectos, asistir a sus acciones o aproximarse a sus textos y en este caso leer estas conversaciones. Bueno, es un libro breve en el que Eugenio Castro, que es un muy interesante escritor, que forma parte del movimiento surrealista desde el año 1979 y que ha sido cofundador y coeditor de la revista Salamandra y que ha escrito libros como Los días en rojo, textos y declaraciones del grupo surrealista de Madrid o La flor más azul del mundo, pues como digo, Eugenio Castro, que también ha desempeñado tareas en algunas ocasiones de crítico de arte, dirigía un programa de conversaciones en el Círculo de las Artes, en Radio Círculo. Se llamaba ese programa La Estación de Perpiñán, y a este programa invitó a Isidoro Valcárcel Medina concretamente en el año 2003, y ahí tienen la primera conversación, que se titula A propósito de la exposición Dibujos a lápiz. Como hago siempre en esta sección de comentario de libros, voy a recorrer algunas de sus páginas, señalando algunos aspectos que me han parecido interesantes. Comienzan estas conversaciones por parte de Eugenio Castro citando a Isidoro Valcárcel Medina, al que citará profusamente en todos estos intercambios, con la frase de que el arte es todo acción, consciente y responsable, y la importancia que tiene la actitud y el comportamiento en la obra de arte, y también le plantea Eugenio Castro a Isidoro Valcárcel Medina la cuestión de la visión materialista de la creación, y también cómo se ha desenvuelto Isidoro a sus anchas durante tantos años. Isidoro le contesta en este caso que tiene la manía de decir que el principal componente de una obra de arte debe ser que sea germinal, esto es, que genere otras obras de arte. También Isidoro Valcárcel Medina señala que para lo fundamental o lo más importante de una obra de arte es que esa producción te saque de quicio, esto es, que descerraje las puertas o las saque de su dintel, de sus jambas, y también como en la vida hay que ser extremoso y evitar quedarse en los puntos meramente del extremo, sino que a veces el extremoso es un buen momento para acercarse a un punto intermedio. El arte, dice de una forma perogrullesca Isidoro Valcárcel Medina, es lo que es el arte, y durante todas estas conversaciones hay un cierto juego del gato y el ratón en el que Isidoro escucha algunas declaraciones que él mismo ha realizado, intenta matizarlas, intenta escabullirse de la fosilización conceptual, también evita la pedantería citacionista, evita el referencialismo de carácter histórico y trata de dar esas píldoras de decantado reflexivo que son tan características de su forma de proceder, y sobre todo como para él lo importante es hacer cosas extraordinarias que en el fondo no son otra cosa que situaciones ordinarias o, como suele decirse, cosas de cajón. Analizan en esta primera conversación el proyecto que hizo para la caja negra, sus dibujos a lápiz y en la pared, y sobre todo aquí encuentran el tema que va a recorrer todas estas conversaciones, que es la cuestión del tiempo y del uso del tiempo y del tiempo de la vida, y sobre todo cómo ir más allá del reloj para encontrar otra trascendencia, otra forma de relación con la temporalidad. También Isidoro Valcárcel Medina viene a subrayar que su obra puede entenderse en su totalidad como una obra realista, entendiendo el realismo como un arte en el que uno sabe dónde tiene sus pies y como todo autor tiene el deber de ser realista, sin entenderlo esto como una tendencia de una cierta época, sino como una vinculación con la realidad, con lo que sucede
en nuestro momento histórico y con eso que llama Eugenio Castro la visión materialista de la creación. Isidoro Valcárcel, bueno, pues no entra a discutir filosóficamente esta cuestión del materialismo, sino que plantea la cuestión de la relación entre material e inmaterial y como él es en cierta medida dice paradójicamente un creyente en el materialismo y sobre todo como hay sobre todo una cuestión curiosa y es la de si existe un sueño de un arte que no esté vinculado con la materialidad y en qué medida pues eso nos tiene atenazados y también como para él lo fundamental es una suerte de arte de la creación de inutilidades que serían la forma suprema de la libertad. Valcárcel Medina entre bromas y veras va desplegando la conversación y sobre todo habla de cómo su trabajo, su arte es fundamentalmente un arte económico, entendiendo por económico el ahorro o la búsqueda de la forma más condensada para la expresión de una idea, prescindiendo de todo tipo de alaracas y de adornos para conseguir hacer que el arte llegue al espectador, al receptor. Analizan también en relación con esa cuestión del arte económico los proyectos que planteó para la Fundación Telefónica y al Museo Reina Sofía, cuando le pidió a Reina Sofía las cuentas de la institución, o cuando para Telefónica hizo una exposición por una cantidad tan insignificante de dinero que Telefónica lo descartó considerando que era incluso una broma de mal gusto o algo que tenía un carácter absolutamente disparatado. Analizan también, y sale aquí reflejado en una página, la acción que hizo en la vaguada pidiendo los precios de los artículos más baratos que tenían cada una de las tiendas en una intervención de estas privadas, personales o casi clandestinas que realizó Valcárcel Medina y que entran dentro del catálogo de un arte del procedimiento que Valcárcel Medina sigue siempre hasta sus últimas consecuencias, pero también la importancia, como digo, en su trabajo siempre de la acción temporal o de lo que llama la intervención tópica, de la forma de ocupación del tiempo, y también en el caso de los dibujos que hizo en la Galería de la Caja Negra, cómo aparece esa idea del dibujo y los residuos de la propia acción, que eran las virutas de haber estado afilando los lapiceros en la propia galería. Termina esta conversación con una consideración de Valcárcel en la que dice que siempre estoy deseando conocer a una persona que no haga nada, ese sería el gran sueño de mi vida, y también señalando que en esa acción en la Galería Caja Negra, más importante que el dibujo es la viruta que quedaba en el suelo. La segunda de las conversaciones se realiza el 25 de abril del año 2007, también en el programa La Estación de Perpiñán de Radio Círculo del Círculo de las Artes, y está dedicada a revisar el libro de Isidoro Valcárcel Medina, Rendición de la Hora, que es un libro muy curioso de carácter especulativo sobre el cambio de horas o la adaptación de los usos horarios que se realiza de forma estatal o que está instituido por medio del Estado y que en realidad tiene que ver con el intento de adaptar, se dice, nuestro reloj al tiempo solar, pero que en realidad tiene que ver con el uso de la energía y el uso pretendidamente económico de la energía o para sus fines industriales comerciales. Y lo que hacen en esta conversación es revisar a fondo ese libro y a plantear cuál ha sido la metodología y cuál es el interés que ahí tiene Isidoro en plantear un libro que Isidoro acepta de Eugenio Castro, que tiene que ver con la ética del tiempo y con las desazones que producen y los trastornos esos cambios del reloj, esos cambios del tiempo, y cómo él ha hecho una suerte de trabajo aquí de carácter antipoético, casi en el límite del sinsentido, y cómo a él le interesa el tiempo en su relación con las palabras, y sobre todo cómo este libro surge del interés por despreocuparse de la presión que produce ese cambio de hora que se hace 2 veces al año. Habla, por ejemplo, de la importancia que tiene de nuevo para él un arte realista o un arte materialista, o sobre todo cómo él se opone al surrealismo del que es un exponente en Madrid, aquel con el que está conversando, esto es Eugenio Castro, y sobre todo cómo a él le interesa hacer un arte que no tienda hacia la grandilocuencia, sino que tenga más bien el carácter de lo deliberadamente inoportuno.
Para él no hay nada que tenga carencia de artisticidad, no hay propiamente temas artísticos, sino que hay un tipo de actitudes que son las que dotan de artisticidad a los propios trabajos que se realizan. En la página 64 habla de su última voluntad, de la que sería su última voluntad, y dice que querría que con sus cenizas, Valcárcel Medina, se construyera un reloj de arena, la ilusión de convertirme en un ser que pudiera parar el reloj al morirme. Como Duchamp, ¿no? Con su famoso epitafio, por otra parte son siempre los otros los que se mueren. Y sobre todo esa ilusión de morirse y de hacer clic, esto es, de parar el reloj, como el sumum de la realización personal. Bueno, esta es una conversación francamente muy interesante, una revisión muy lúcida que hacen Eugenio y Isidoro de este libro Rendición de la Hora, sobre todo subrayando también, como hay que hacer, que una de las partes más intensas del trabajo de Valcárcel Medina es su trabajo con textos, su trabajo con libros y la forma de concebirlos, que lo ha convertido tal vez en uno de los artistas con mayor producción de libros. Habría que recordar la importancia que tiene su historia de los 2000 años o su reciente trabajo de su versión personal del Diccionario de la Academia de la Lengua Española. La siguiente conversación se produce en Madrid en agosto del 2017 y es la más extensa de todas. Se titula La importancia tópica de los puntos suspensivos. Da la impresión de que es una conversación que se realiza por medio de intercambios de textos, que no tiene el carácter de la otra, que son conversaciones radiofónicas. En este sentido da la impresión de que es algo que está más escrito o elaborado por medio de la escritura. Comienzan con una anécdota que se ha repetido en muchas ocasiones y es como en el año 1967, es decir, hace 51 años, caminaba por la ciudad de Nueva York Isidoro Valcárcel Medina y de repente una voz le llamó, era la voz del poeta Ángel Crespo, que le reconoció porque llevaba una capa castellana. Y comienzan hablando de ese uso de la capa y del uso de una prenda, de un elemento de ropa, de una forma de la indumentaria que tiene un carácter muy clásico o tremendamente anacrónico, y cómo para él tiene que ver con lo cálido y con lo bello y también con una afirmación de su propia personalidad, pero como para él lo fundamental no es lo que llevas, sino sobre todo la capacidad que tienes en la ciudad de encontrar resquicios en la forma de caminar, en la forma de conducirse a través de la ciudad, y cómo la tarea del arte es la de provocar la interrupción, o lo que aquí llama Eugenio Castro en la página 77, provocar la excepción. Tal vez, dice Valcárcel Medina, lo que persigo es colocar a la gente ante hechos normales, entre comillas, a los que nunca presta atención. Es una forma de decirles, espabile, hombre. Esto es un arte que provoca estupor o estupefacción, pero también es una forma de buscar la reflexión y el pensamiento crítico a partir de lo que llama Valcárcel Medina los buenos modales o la buena educación. Y como para él el uso de las buenas maneras o de los buenos modales es una forma de desarmar al oponente y como a veces evitar la pseudoprovocación o la falsa provocación, es importante para recurrir a formas educadas pero sutilmente críticas e inteligentes. Comentan infinidad de trabajos en esta conversación, como la acción que hizo en un apeadero, en el apeadero de Bercianos del Real Camino francés, en el que estuvo en ese apeadero en el que no paran los trenes durante horas enteras, saludando a los trenes que pasaban sin parar, y como para él era una imagen pública pero también extraña, pero que tenía que ver con ese deseo de que alguien le viera saludando, o también de imaginarse él en el tren viendo cómo alguien saludaba y se despedía. También alude a lo que son sus acciones secretas y sobre todo a sus acciones recónditas, y esas acciones que son pequeños relatos o manifestaciones intrahistóricas. Se dedican en una serie de páginas de estas conversaciones a analizar el libro de los 2000 años de historia y cómo lo elaboró y cómo le interesaba ahí lo que llama los primores de lo vulgar, y cómo para él el momento histórico es la circunstancia ambiental en función de la cual hay que actuar, y ello en el simple comportamiento vital, al igual que en la actividad creativa, si es que son cosas distintas, que sí que lo son, cuando no se desempeñan a tope.
Habla también de la relación con el presente y la cuestión de la falta de perspectiva, y también cómo para él hay un interés en realizar acciones que son acciones absolutamente inútiles, como la famosa acción de pintar la pared del Makba con un pincel fino, en vez de hacerlo como un obrero con una brocha gorda, y de realizar una obra que cuestiona los criterios de la colección o los criterios del ser coleccionado y del coleccionismo, y cómo generar un arte económico caracterizado por el sentido del humor y también por la aceptación de la situación en la que nos encontramos y el cuestionamiento de la misma, que sin duda es una situación de alienación. Eh, Dedican páginas a reflexionar sobre la pasión cinematográfica, la pasión por el cine, la pasión que ha tenido por Jean-Luc Godard y por ciertos directores, pero también lo que fue la película La celosía, pero también la asistencia de Isidoro Valcárcel Medina a la Filmoteca Nacional, donde sigue de cuando en cuando ciclos de grandes directores, y sobre todo, por ejemplo, su interés también por Pier Paolo Pasolini. Eh, Hablan en este libro de lo que sería un arte de las ideas, pero de las ideas que no están teñidas de un falso idealismo, sino de las ideas locas sin sin pujos de realidad, y sobre todo de su resistencia ante el utopismo. Eugenio Castro defiende la posición de un arte de carácter utópico, y aquí tiran unas cuantas páginas discutiendo sobre el sentido de la utopía y sobre todo cómo el utopista para Valcárcel Medina aparece como un planificador que no profundiza en el resultado, y sobre todo cómo para él el utopismo tiene un carácter agobiante y lo que le gustaría, dice, es un utopista discreto, no chillón, seguro de sí, pero no dictatorial. Aunque intenta Eugenio Castro leer los proyectos arquitectónicos, interpretar los trabajos, las piezas de desarrollo arquitectónico, los planos de Valcárcel Medina como piezas utópicas, para él en realidad no son utópicas, sino que tienen un sentido tremendamente realistas, como sería el caso del edificio para parados, que dice es mucho más realista hoy que hace 30 años y que incluso debería hacerse. Bueno, él dice que llegar antes de tiempo puede ser un mérito, pero suele ser poco útil, y que uno de sus objetivos principales sería apear de su burro a los utopistas, esto es, hacer un arte que no tuviera que ver con los delirios del progreso, sino que en realidad le llevara hacia una instancia poética, pero bueno, poética a la pata coja, en la que en realidad lo poético fuera una mezcla de la poesía y de lo normal, o del tiempo lo normal. En el libro hay toda una parte muy significativa en la que se revela a Valcárcel Medina como un urbanita declarado, con poco interés por el campo o por eso que se llama naturaleza. Para la naturaleza sería el seno de la ciudad, y sobre todo como para él lo poético, la actitud del poeta es cómo cruza la calle y cómo se hace responsable cuando cruza un desierto, ¿no? Señalando que el artista y el poeta están siempre en el desierto, y si todos ejerciéramos, dice, nuestra poética, el mundo sería el gran desierto humano, racional, poético. Me recuerda esto a aquellas piezas que hizo Nacho Criado, Vox claman sin deserto, la voz que clama en el desierto no es la tuya ni es la mía, que tienen bastante que ver con esta visión entre poética y nihilista que tiene aquí Valcárcel Medina. Yo sé, dice, que hubo un poeta que no solo cruzaba el desierto, sino también su secreta soledad sin nombre, y el desierto es un laberinto limpio, el desierto no es otra cosa que la vida. Bueno, en el libro Valcárcel aparece como este poeta que cruza la calle, pero también como ese poeta que cruza la calle que es sin duda, o aquí se le ve, un enamorado de la ciudad de Madrid, y para él la naturaleza más hermosa puede estar en el Ginkgo biloba de la Plaza de la Lealtad y en los cielos de la ciudad de Madrid, y sobre todo en el punto más ventoso de la ciudad, que según dicen está en la confluencia de las plazas de Santana y de la Plaza del Ángel, y que también le fascina la enredadera del Instituto Ortega y Gasset en la calle Fortuny, una enredadera que por cierto ha sido cortada hace no mucho tiempo.
habla de lo que le gusta y lo que no le gusta en la ciudad de Madrid, como le preguntan qué edificios destruirías de Madrid y dice que destruiría las Torres Kío, o mejor las construiría hasta que se juntaran, y también que destruiría el Arco del Triunfo de Moncloa, y no le falta razón. También le preguntan qué edificios le atraen de la ciudad y dice que el edificio IBM de Castellana, el Albertis también de Castellana, la Fundación Giner de los Ríos de Martínez Campos, la parroquia de Santa Ana de Moratalaz. Y cuando le preguntan qué calles de Madrid te producen placer, incluso un gran placer, dice que las calles que prefiero son la calle de Madrid, la calle de Sol, la Cuesta de la Vega y, extrañamente, el callejón de la Concepción Jerónima. Bueno, sin duda entran ganas como de visitar, aprovechar cuando no haga tanto calor como en estas fechas del mes de julio, estas calles de Madrid para ver lo que le fascina de ella. Y también, evidentemente, menciona la calle en la que vive, la calle Manuel Fernández y González, que dice que sería bueno cerrarla de noche, sobre todo, imagino, para que le dejaran dormir. Cuando le preguntan con qué personaje del pasado te gustaría encontrarte, dice que con Zenón de Lea, evidentemente le fascinan las cuestiones de las paradojas, y con qué personaje del futuro, y aquí como siempre, Valcárcel Medina, genio y figura hasta la sepultura, donde será un reloj de arena de ceniza, dice que el personaje del futuro con el que le gustaría encontrarse sería con Perico, el de los palotes. Bueno, el libro termina regresando sobre la anécdota de Nueva York, caminando por sus calles vestido con la capa española, y como dice que en aquellas aceras abría los brazos con el enorme círculo de lana de la capa y taponaba la calle de parte a parte, y como la gente se esforzaba por esquivarle, y como en Park Avenue y en Madison Avenue, sus calles preferidas, hizo estas acciones, y como frente al Seagram Building pudo ver el espejismo de un avión en el reflejo sobre la fachada, alejándose el uno del otro en la misma línea recta y ortogonal. Una auténtica acción me vino de fuera, y ese avión que aparece en Nueva York, o del que habla aquí, parecía que fuera una alegoría de los aviones que empotraron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Bueno, sin duda, un libro tremendamente fértil, un libro lleno de ideas germinales, como le gusta decir a Valcárcel Medina, y una posibilidad de reencontrarse con el que es sin duda uno de los artistas más honestos, inquietantes e interesantes del arte contemporáneo español. Como siempre, un placer leer a Valcárcel Medina perfectamente acompañado e incitado por Eugenio Castro. Un libro muy recomendable.